Muy buenas tardes. Nuevamente estamos en otro tiempo tan bendecido de estas charlas que miércoles a miércoles estamos teniendo sobre temas que nos competen a todos los cristianos. Y hoy vamos a seguir con lo que veníamos hablando estos días pasados sobre los primeros conflictos teológicos de los primeros tiempos de la iglesia, cuando la iglesia recién estaba comenzando. Para que nos demos cuenta que todo lo que hoy estamos viviendo, toda esta confusión, no es nada nuevo. Ya decía el predicador en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya viene desde mucho tiempo atrás. Habíamos visto la confusión tremenda sobre falsas doctrinas, herejías, enseñanzas falsas, falsos maestros que pretendían introducirse en la iglesia. Vimos como los apóstoles, los escritores bíblicos, atacaron esas herejías. El apóstol Pablo en Gálatas, en Colosenses, vimos a Judas en su epístola, vimos también Primera de Juan, cuando habla de aquellos que negaban que Jesucristo había venido en carne. Y toda esa andanada de falsa doctrina, que si no fuera por hombres y mujeres que decidieron resistir toda esa embestida, el daño hubiera sido tremendo. Pero gracias a Dios que Dios preparó a su pueblo. Ya en la época de los apóstoles vimos los escritos de Pablo, Juan, en fin. Pero también después que murieron los apóstoles, después que los apóstoles murieron, no hubo una preocupación por una sucesión apostólica, como ahora se pretende, diciendo que es necesario que hayan apóstoles que continúen el apostolado de aquellos 12. Cuando murieron los apóstoles, aquellos hombres y mujeres no tuvieron ninguna preocupación de buscar nuevos apóstoles, porque sabían que los apóstoles eran los 12, los que ponían el fundamento en la iglesia, el fundamento doctrinal. Y hombres y mujeres que fueron incluso discípulos de los apóstoles, no tuvieron ninguna preocupación por buscar una sucesión apostólica. Hombres como, por ejemplo, Ignacio de Antioquía, quien fue denunciado ante las autoridades romanas y tuvo que ir a morir siendo despedazado por las fieras. Porque en aquella época, hermanos, estaba la adoración al emperador. Entonces, Roma decía, este es un estado totalmente libre. Usted puede adorar al Dios que quiera. Hay libertad religiosa para todos, no hay problema. Todos pueden adorar al Dios que sea. Acá hay total libertad. Entonces, cuando algún cristiano era acusado por algo, iba ante las autoridades. ¿Qué pasó? No, que este está adorando a Jesús. No hay problema. ¿Qué problema va a haber? Acá hay total libertad. ¿Usted qué hizo? No, yo nada, yo adoro a Cristo, es mi Señor, ningún problema. Vaya tranquilo. Eso sí, antes de irse tiene que pasar por la estatua del emperador, adorar al emperador y después se va
tan campante tranquilamente que no hay ningún problema. Y ese era el problema, porque los cristianos decían, no, pero nosotros no podemos adorar, ni queremos adorar al emperador, porque el único que merece adoración es Dios. Amén. Y el emperador no es Dios, aunque el emperador decía que apelaba a su cargo y decía que él era divino, de origen divino, el emperador. Y ese era el problema con los cristianos. Por eso que tantos cristianos murieron. ¿Por qué? Porque ellos podían salvarse perfectamente, ningún problema. Adoraban al emperador y podían seguir adorando a Jesús tranquilamente. Pero los cristianos decían, no, no adoraremos al emperador. No adoraremos. Es lo que Juan dice en una de las epístolas, cuando escribe a las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis, dice, no recuerdo a cuál iglesia fue que dijo, donde está el trono de Satanás, porque ahí había una estatua del emperador que había que adorar. Entonces los cristianos no adoraban. Y Ignacio de Antioquía era obispo de Antioquía y fue denunciado y dijo, no, yo no voy a, porque los hermanos trataron de protegerlo, tenés que esconderte, no sé qué, dice, y él dijo, no, dice, yo voy a ir a Roma. Y bueno, como ustedes saben, en aquella época pasaban días caminando. Y él dice, los dientes de las fieras han de molerme, para que yo, como blanca harina, sea ofrecido al Señor. Y entonces salió y iba cantidad de cristianos acompañándolo. Y como era tan conocido Ignacio de Antioquía, iba visitando las iglesias que iba, porque aunque iba con los soldados romanos, pero gozaba de cierta libertad. Entonces, a cada ciudad que iba llegando, iba a las iglesias a animar a los hermanos. Y en algunas que no podía ir, escribía cartas. Y esas cartas llegaron hasta nosotros, o sea, todavía están, y son unas cartas preciosas donde Ignacio de Antioquía anima a la iglesia a seguir firme ante los embates. Y dice que había algunos cristianos que tenían influencia en Roma, que estaban en una posición elevada en el gobierno, vas a saber qué, y tenían influencia en Roma. Entonces habían hablado con él y decían, nosotros podemos arreglar en Roma para que no mueras. Y entonces él se indignó, dice, me hacéis un gran mal, dice, porque si el Señor quiere que yo muera despedazado por las fieras, ustedes me estorban, me hacen un gran mal, un gran daño, déjenme. Y llegó a Roma, bueno, y ahí fue muerto. Policarpo también, otro que dio su vida. De Policarpo se decía, se tejió una leyenda en torno a Policarpo de que él era el niño que en la multiplicación de los panes y los peces, cuando se alimentó a los 5.000, pero eso no se va a saber, es una leyenda que circulaba de que él era ese niño y que él había sido discipulado por el propio apóstol Juan. Y bueno, hay grandes hombres de Dios que en el siglo I dieron su vida por hombres y mujeres, dieron su vida por el Señor. Entonces habíamos hablado en la clase pasada sobre la formación del canon, hablamos sobre el credo de los apóstoles también, y fueron surgiendo problemas teológicos, se fueron planteando problemas teológicos a lo largo
de ese tiempo, en plena persecución, y la iglesia en plena persecución tenía que atacar dos frentes. Uno, la persecución, y otro, las falsas doctrinas. Ya dijimos la clase pasada que había todo tipo de crítica. Se criticaba a los cristianos. Vimos acá el grafito de Alexámenos, cuando se encontró ese escrito en el siglo I, una cruz y un burro crucificado, dice Alexámenos adorando a su Dios. O sea, cómo se burlaban de los cristianos ya en aquella época. Entonces, fue necesario atacar todos esos ataques, valga la redundancia, a la doctrina, al corazón mismo del Evangelio. Surgió otro problema con la trascendencia y la inmanencia de Dios. La trascendencia y la inmanencia. Inmanencia de Dios. ¿Qué es la trascendencia y qué es la inmanencia? La trascendencia es, bueno, Dios trasciende a nosotros. Lógicamente, Dios no es como nosotros. Dios es infinitamente superior, lógicamente, por eso es Dios. Es trascendente, trasciende al ser humano. Ahora, si nos quedamos solo con eso, ¿de qué me sirve? Si Dios es infinitamente superior, está allá en el cielo, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿de qué me sirve que yo cante, que yo ore, que yo... Si nos quedamos solo con la trascendencia. Después está la inmanencia. ¿Qué es la inmanencia? Es cuando Dios se mete en los asuntos humanos, en nuestra vida cotidiana. Como dice Juan 1:14, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La inmanencia. Y en Filipenses 2, Pablo va a decir que se humilló hasta lo sumo tomando forma de siervo. Ahora, si nos quedamos solo con la inmanencia de Dios, nos quedamos con un Dios igual a nosotros. Pero es tan igual a nosotros que ¿para qué nos sirve? Porque si es igual a nosotros, ¿para qué quiere un Dios así? Y además otra cosa, que si nos quedamos solo con la inmanencia de Dios, lo hacemos a Dios tan cercano que le faltamos el respeto y lo tratamos como si fuera el verdulero de la esquina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que debe primar? Las dos cosas, la trascendencia y la inmanencia. Dios es infinitamente superior a nosotros. Dios no es como nosotros. Dios es infinitamente superior. Pero Dios se hizo carne, aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2 también se humilló hasta lo sumo, se despojó, lo que en griego es la kenosis, que quiere decir el vaciamiento, se vació de todas sus pretensiones divinas y habitó entre nosotros. Entonces, para nosotros tener un punto de vista bíblico, nosotros tenemos que tomar las dos cosas, la trascendencia y la inmanencia de Dios. Si nosotros nos quedamos solo con una cosa, o nos quedamos con un Dios tan lejano que no tiene nada que ver con nosotros, o con un Dios tan cercano que prácticamente le faltamos el respeto. Entonces, las dos cosas, la trascendencia y la inmanencia. Ahora, en los primeros tiempos, surgió un problema. Decía, si Dios trasciende nuestra realidad, ¿cómo comunicarnos con Él?
Porque si Dios trasciende, Dios es trascendente, ¿cómo nos comunicamos con Él? Por el contrario, si tenemos acceso a Él, entonces es semejante a nosotros y no es Dios. Ya esta preocupación estuvo en los primeros cristianos. La solución lo encontraron por medio de el Logos. El Logos. Juan había escrito en su Evangelio, Juan 1:1, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Lo que Casiodoro Reina traduce como el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero la palabra en griego es Logos. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. El Logos, ¿qué es el Logos? Logos quiere decir palabra, pero es mucho más que palabra. Si nosotros agarramos un diccionario griego-español, griego bíblico o griego clásico español, no del griego moderno, nosotros, como cualquier diccionario, cada palabra tiene 2 o 3 acepciones, ¿no? 5 o 6 renglones, normal. Pero cuando llegamos al logo tiene como 2 hojas. ¿Por qué? Porque el logos es mucho más que palabra. Ya los griegos en la antigüedad decían que el logos era la razón universal. En otras palabras, estaban diciendo que el logos era el Dios. Mucho antes de Jesucristo, ¿no? Los griegos, ¿no? Platón y toda esa gente estaba hablando de logos. Y Juan, cuando escribe su evangelio, dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. O sea, Cristo es el logos, Cristo es la palabra. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Ya no habló por Isaías o por los profetas, por el Hijo. Entonces, el Hijo es el Logos. Ahora, existieron controversias en cuanto al Logos. Por ejemplo, habían algunos que decían que Jesús era un simple hombre. Y en el bautismo bajó sobre él un poder impersonal, que lo abandonó cuando él fue a la cruz. O sea que en otra palabra está negando también que Jesucristo vino en carne. Dice que era un simple hombre. Pero que en el bautismo, vieron que dice que descendió como paloma el Espíritu Santo, bueno, estos decían que había bajado un poder impersonal. Por otro lado, Sabelio había enseñado que Dios se manifiesta de 3 modos, de 3 maneras. Por eso que se conoce, el sabelianismo se conoce también como modalismo. Que Dios se manifestó de 3 modos. Como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el ministerio terrenal de Cristo y como Espíritu Santo en la Iglesia. La Iglesia Pentecostal Unida, más conocida como Solo Jesús, sigue este lineamiento, el modalismo. O sea, lo que ellos creen es en un modalismo, lo que enseñó Sabelio. Tanto el monarquianismo dinámico, que era lo primero que habíamos visto, que Jesús era un simple hombre, como el sabelionismo, fue declarado como herejía por la Iglesia. O sea, las iglesias, porque tenemos que pensar que no existía
una figura que aglutinara a todas las iglesias. No existía el Papa o alguien parecido. Eso se dio mucho más adelante, pero las iglesias empezaron a lidiar con estos problemas, ¿no? Y empezaron a condenar esas herejías, a escribir contra esas herejías. Bueno, se condenó la herejía de Sabelio, y apareció también otra controversia muy grande que hasta el día de hoy hay quienes siguen esa modalidad, que es el arrianismo. Arrio presbítero de Alejandría, en Egipto, era un hábil orador, muy buen orador, muy entrador en la gente, como se usa hoy la palabra, muy carismático, un líder carismático que la gente lo seguía y lo seguía. Arrio empezó a enseñar que el Logos, Cristo, había sido creado y por lo tanto no era eterno. Por lo tanto no era Dios. Jesucristo no era Dios. El Logos no era Dios. No se lo podía ver como Dios. Sin embargo, decía Arrio, al haber recibido tanta gloria, dice, se le debía adorar como si fuera Dios. Vale decir que esta doctrina al pie de la letra se sigue dando hoy en día por los testigos de Jehová, ¿no? O sea, los testigos de Jehová siguen creciendo en un arrianismo. Aunque, si usted le habla de Arrio, si llega un testigo de Jehová a su casa, lo más probable es que ni sepa quién era Arrio, ¿no? O sea, si usted le dice, pero usted está predicando un arrianismo, ni sepa quién es Arrio. Pero tienen la doctrina de Arrio. Arrio enseñaba entonces de que el Logos no era Dios. Para tratar este tema se convocó a un concilio en el 325, en Nicea. Ya para esa época ya había cesado la persecución, porque en el 313 subió al poder Constantino, y aparentemente, según él, se convirtió, entre comillas, la mayoría cree que fue una jugada política, porque todos los emperadores trataban de destruir a la iglesia y la iglesia cada vez crecía más. Y Constantino, emperador romano, dice que aparentemente que vio una cruz, no sé qué, y por esta cruz vencerás, no sé qué. Entonces en el 313 se dio la libertad. Ya había cesado la persecución. Más adelante se declaró la iglesia cristiana la iglesia oficial del Estado. Que ese fue el gran trauma para la iglesia, porque la iglesia venía creciendo en medio de la persecución, venía creciendo avasallando, pero cuando de repente Constantino pone la iglesia cristiana como la iglesia oficial del Estado, entró la corrupción dentro de la iglesia, porque la gente iba por miles a la iglesia, pero no porque el Señor lo hubiera tocado, por el Espíritu Santo, iban por conveniencia, porque Constantino daba grandes beneficios, se empezaron a construir grandes catedrales, ¿no? Tanto es así que miles y miles de cristianos se fueron a los desiertos, porque dice que ya no se podía vivir en Roma por la gran corrupción que había entrado a la iglesia. Y bueno, y en el 325
En Nicea, Constantino llama a un concilio justamente para tratar este tema, porque se trataron varios temas, pero el tema central era el de Arrio, porque estaba levantando tal polvadera Arrio que era tremendo. Bueno, entonces se citó a los presbíteros y a los obispos de diferentes ciudades. Llegaron cientos de todo el imperio. Algunos que habían sido perseguidos y torturados todavía venían con las secuelas de la persecución, de la tortura, y se reunieron en Nicea en el 325 y trataron este tema. Tenían voz y voto solamente los obispos, porque en aquella época, cuando uno lee el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo principalmente, dice que había obispos y presbíteros. Entonces los obispos y los presbíteros en la época del apóstol Pablo tenían el mismo nivel, no había diferencia. Los presbíteros o los ancianos, como se traduce ancianos, la palabra en griego es presbúteros, tenían el mismo nivel, pero ya para el siglo II el obispo, luego que se habían muerto los apóstoles, el obispo tenía un cargo más alto. Estaba el obispo y después los presbíteros y después los pastores. Bueno, se juntaron ahí en Nicea y los que tenían voz y voto, los que tenían voto eran solamente los obispos. Los obispos tenían voz y voto. Los presbíteros tenían solo voz, podían hablar, pero no votaban. Solamente votaban los obispos. Arrio, lógicamente, no podía votar porque él no era obispo, era presbítero de Alejandría. Todo el mundo pensaba que, y Arrio mismo, se la jugaba de que el concilio iba a votar a favor de Arrio, porque él era muy hábil, aparte componía canciones, la gente se manifestaba en la calle cantando los dichos teológicos de Arrio que él componía, y para sorpresa de todos, casi por unanimidad se condena la herejía de Arrio. O sea, la Iglesia condenó la herejía de Arrio. Entonces se afirmó ahí lo que ya se venía hablando desde mucho tiempo atrás, la Trinidad. Tertuliano, por ejemplo, más de 100 años antes había hablado de una sustancia y tres personas. Entonces se afirmó ahí en Nicea. No es que ahí se decidió la Trinidad, como algunos dicen, por ejemplo los testigos de Jehová, que fue en el concilio de Nicea que se inventó lo de la Trinidad. No, la Trinidad ya se venía, ya era de mucho antes, pero ahí se afirmó, o sea, se condenó la herejía de Arrio, al decir que Jesucristo no era Dios. Entonces se convocó en Nicea en el 325 después de Cristo, ahí se afirmó la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo fue afirmada en el 325 en el concilio de Nicea. Ahí hubo que agregarle más cosas al credo. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos del credo de los apóstoles, que era muy sencillo, muy cortito? Se tuvo que agregar algunas cosas para justamente atacar la doctrina de Arrio. Yo no la traje ahora para leerles. Entonces, eso fue en Nicea. Pero Arrio
a pesar de que se condenó su enseñanza, su herejía, como que no era bíblica, pero Arrio era tan hábil que Arrio siguió predicando y era muy buen político. Entonces se arregló muy bien con uno de los hijos de Constantino, uno que le iba a suceder en el trono. Y después que se murió Constantino, el arrianismo cobró fuerza nuevamente, porque ese hijo de Constantino, que no recuerdo el nombre ahora, se apegó a la doctrina de Arrio. Y nuevamente se empezó a perseguir a los cristianos. Nuevamente empezó la persecución de vuelta por el arrianismo. Hasta que Arrio se murió. Pero lo hábil que era Arrio para arreglarse, a pesar de que toda la iglesia condenó su enseñanza. Más adelante, otro problema que causó confusión en muchos fue Nestorio. ¿Qué decía Nestorio? Nestorio decía que María, la Virgen María, no era la madre de Dios, sino la madre de Jesús, el hombre. El Theotokos, que se dice en griego, que es madre de Dios. Teo es Dios. A simple vista, muchos de nosotros los evangélicos apoyaríamos esta declaración. Suena muy lindo. Pero había en esa declaración un peligro. Los incautos no se daban cuenta, pero aquellos que se ponían a escudriñar las Escrituras se dieron cuenta cuál era la trampa. Si del vientre de María había nacido Jesús, solamente el hombre, Juan 1:14 no se cumplía que el verbo se hizo carne. Entonces algunos se dieron cuenta y dice, ¿pero cómo? Entonces Jesús otra vez se daba lo de primera de Juan, que Jesucristo no había venido en carne. Si esto era cierto, Dios no se había hecho hombre y tampoco había muerto por nosotros. Todavía estábamos en nuestros delitos entonces y pecados. Porque el título Madre de Dios no aludía a la mariología, sino la cristología. Yo sé que a nosotros los evangélicos nos rechina esa palabra, que María es la Madre de Dios. La reforma de Lutero y Calvino, los reformadores, cuando se enfrentaron con muchas doctrinas del catolicismo romano, también esto le sonaba mal. ¿Cómo que María es la Madre de Dios? Pero se dieron cuenta que si sacaban eso se pisaban el palito. Y otra vez se volvía a los gnósticos, que decían que Jesucristo no había venido en carne. Y la reforma los reformadores fueron suficientemente iluminados para darse cuenta de eso y no tocaron esa doctrina. Porque aunque a nosotros nos parezca que cuando decimos que María es la Madre de Dios, que eso alude a la mariología, no, alude a la cristología, porque el bebé que estaba en el vientre
de María era nacido del Espíritu Santo. ¿Ah? Dice ahí el Evangelio de Lucas, ¿ah? El santo ser que nacerá de ti, el Espíritu Santo te cubrirá. ¿Ah? O sea que cuando nació Dios. Por eso que los sabios de Oriente lo adoraron, ¿ah? Porque solamente se puede adorar a Dios. ¿Ah? Ese bebé era Dios. Entonces, también se condenó la enseñanza de Nestorio, que decía que María era la madre de Jesús, pero no la madre de Dios. ¿Vieron cómo a veces nosotros hay cosas que nos llegan y nos parecen que están bien, pero después empezamos a analizarla y no es tan así como suena? Y aquellos hermanos de aquella época se dieron cuenta de eso, que si admitían esto se volvía a lo del gnosticismo, que Jesucristo no era Dios, y al arrianismo también, arrio, que Jesucristo era humano, simplemente era creado por Dios. No nos va a dar el tiempo para hablar de Pelagio y de Agustín, pero Dios mediante quedará para la próxima, para el próximo miércoles. Así que entonces, Dios mediante, con la ayuda del Señor, nos veremos el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Muy bien, hermanos, una maravillosa clase. Queremos recordarles que estas clases, así como la clase anterior del pastor Noé dos Santos, esta clase también de Hugo Peraza está saliendo no solamente por Facebook Pastor Julio Tomasino, pastor de Hugo Peraza también, sino también está saliendo por YouTube. Por YouTube el canal Julio Tomasino. Y también quería recordarles, hermanos, a las 5 de la mañana, un programa especial, Arregla tu vida con Dios. Un programa especial a las 5 de la mañana.